Claro, ¿ves? Sino que ellos le dicen a la mayoría es de tu ojo, o sea, independientemente de que a las mismas cosas, porque obviamente, vos todas las cosas que vas a ver naranja, te las vas a ver porque tienen el mismo color, Claro. ¿cierto? Las vas a ver de ese color. Todas las cosas que vos veas naranja, Crecer con primates que cuestionan, pero empieza a aprender pensamiento crítico, libre y radical. El Primex es el canal, libera tu mente, abre tu corazón. Con nosotros encuentra la razón. como para Bueno, mí. vamos, hablemos de eso que es interesante. Es de la visión de Dios. ¿La visión de Dios? Sí. Entonces, la visión de Dios es bien complicada porque eso es algo muy subjetivo. Es la visión que la interpretación que usted tenga de acuerdo a lo que le han enseñado, lo que se ha aprendido en la vida, lo que ha descubierto, lo que ha visto, sus vivencias propias. Hay gente que dice que soy ateo después de haber sido católico, haber sido cristiano, se volvió ateo, yo no creo en nada, que está en todo su derecho. Hay gente que dice creer en Dios, pero porque eso le da unos réditos políticos, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, la creencia en un Dios creador o un Dios todopoderoso es verdaderamente subjetiva y también es muy social, depende mucho de la sociedad en la que se creció. Pero hay una forma de darse cuenta si la conoces que se está recibiendo es verdad o no es verdad. Y también es muy subjetiva, porque la verdad también es muy subjetiva. Sí, claro. Entonces, de acuerdo a lo que me estaba hablando ahora de la salvia, ¿te hace una conexión real o crees que esos químicos te hacen generar historias dentro de tu cerebro? yo creo que es real. ¿Por qué? Es que pillamos. Bueno, ¿cuál sería un buen test para ver que realmente... ¿Qué pasa algo? Es el cerebro. El cerebro realmente es un filtro de información. Yo creo que ya les he contado esta conversación muchas veces. Y lo que son los sentidos, el oído, la visión, el tacto, ¿cierto? Es la forma en la que el cerebro está tratando de captar y hacer sentido de toda la cantidad, el flujo de información que hay. Pero hay un mundo gigante, hay un campo gigante de información que va más allá de los sentidos. Llámalo intuición, llámalo, no sé, esa conexión con la naturaleza. Y en mi caso particular, por ejemplo, yo he sentido como esos sensores cambian o como se afinan o entra más información. ¿Una cosa en el cuello? ¿Ok? ¿Ya? Y de un cuipalo se está chupando la yugular. Se ven alterados por sustancias, ¿cierto? Porque de cierta forma como que abren, no sé, hace que los receptores reciban esa información de otra manera, con un abanico más grande. Y pasa con todos tus sentidos. Entonces, yo te decía lo de la salvia. Lo de la salvia. Ese es un psicodélico también, muy fuerte. ¿Salvia qué? Divinorum. Es un psicodélico muy fuerte. Yo nunca lo he probado, pero he escuchado eso. Pero, pues, o sea, por ejemplo, en temas de los psicodélicos, de cómo funcionan, resulta que ellos afectan a un receptor particular del cerebro, ¿sí o no? Que justamente genera cambios en tu corteza visual y en cómo algo que pasa muy cagada es que por un momento es como que se borra tu capacidad de entender y manipular el lenguaje como tal. Y uno subestima mucho, pasa muy por alto lo complejo, la importancia del lenguaje. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando vos hablas con tu cabeza y tratas de interpretar eso, analizar cosas, vos todo lo haces utilizando ciertas palabras y un idioma. ¿Sí o no? Es tu forma de categorizar la realidad, ¿cierto? Resulta que pero también es la forma de vos como darle una identidad y saber que darle un nombre a la realidad. Claro, pero ya vos sabes qué es un árbol inmediatamente, ¿sí o no? Como que la palabra árbol guarda su significado de lo que es, ¿cierto? Y como que los psicodélicos borran esa capacidad del lenguaje, también le borra la identidad a las cosas, por así decirlo, y es como que todo se mezcla. Ush. Dice como que está un psicodélico. Pero ante eso a mí me gusta mucho un experimento mental que curiosamente vino del filósofo John Locke,
que hablaba acerca de cómo podemos nosotros asegurar o podemos confirmar o comprobar que todos vemos el mismo color. ¿Cierto? Nosotros discutimos mucho acerca de nuestros conceptos del bien, del mal, de lo productivo, de lo improductivo, de lo racional y lo irracional, que son conceptos bastante complicados. Pero partimos desde la asunción, desde la asunción de que estamos de acuerdo en cosas básicas, cuando no tenemos una manera científica de probar que estamos de acuerdo en eso. Entonces piensen, descríbanme color naranja, para que yo lo entienda sin yo saber qué es el color naranja. Yo te lo podría describir, si los dos estudiamos el tema, te lo podría describir en un rango de ondas o alguna cosa. Describírselo a un ciego. Eso es muy bueno, pero hablemos, no comprimamos más allá, dejémoslo en su versión más simple. ¿Cómo puedo probar que el color que vos ves, que llaman naranja, es el mismo color que yo veo? Y si te lo muestro, No, porque toda mi vida me enseñaron que ese era naranja y yo lo voy a llamar naranja. Para mí puede verse como el morado, pero todo lo que yo veo morado, entre los dos, así vos lo das naranja, todo lo que yo veo morado, me enseñaron a llamarlo naranja. Es lo que Álvaro está diciendo. Es como No hay una forma tribu de en- comprobarte que el color que yo estoy viendo es realmente el mismo color. Hay una tribu en África pero yo creo que es el tema de tonalidades, porque es que si yo te muestro un naranja, no hablando de tonalidades, sino un color que, llamémoslo neutro, un color naranja, la combinación de un amarillo puro con un azul puro, un naranja. Con un rojo puro, pero un rojo puro con amarillo por un naranja. Entonces te lo muestro y este es el color naranja. Usted acaba de decir, el cerebro interpreta que eso, el nombre naranja, interpreta todo lo que es eso que usted está viendo. Entonces yo ahí no le puedo estar mostrando un morado y diciéndole que es naranja, porque cuando usted se encuentre con otra persona va a decir, ese no es el naranja que yo conozco. Lo que yo veo es que cómo hacemos para saber que el tono que yo le estoy mostrando es el mismo tono que usted está claro, porque los dos le dimos el mismo nombre a algo que estamos viendo ahí. Pero si el tono varía, entonces ¿cómo hace? No, es que el tono varió. Por ejemplo, un daltónico. Te voy a poner un ejemplo de la real. Hay una tribu en África, me quisiera acordar del nombre, no me acuerdo, pero que ellos no tienen en su idioma. Lo urubú. Los borojó. Hay una tribu que no tiene en su idioma, no tiene una palabra para el color azul, o un concepto para el color azul. Lo describen como un objeto, no como una característica. Entonces cuando viene alguien, un traductor, un intérprete, y trata de traducir el color azul, siempre tiene que traducir a qué se están refiriendo en ese momento. Estamos hablando del cielo, no se puede decir cielo azul, finalmente el cielo, porque el azul no es un color. Para ellos el azul no es un color, en su idioma no existe. Por más que les diga, el azul es geométrico, el rojo. Todo lo que me refiero es que sí, vos le dirías a alguien, el rojo y el amarillo puro te dan un naranja. Pero ¿qué pasa si el rojo y el amarillo de ellos no es rojo y amarillo? Claro, Sino que ellos le dicen amarillo. es de tu ojo, o sea, independientemente de que a las mismas cosas, porque obviamente vos todas las cosas que vas a ver naranja, las vas a ver porque tienen el mismo color, Claro. ¿cierto? Las vas a ver de ese color. O sea, todas las cosas que vos veas de todas las cosas que tengan esa característica de tener el color naranja, vos las vas a ver siempre de ese tono, pero yo, aunque esté viendo otro tono y a todas las mismas cosas las veamos, igual con las otras personas, o sea, no tenemos realmente forma, así todos se llaman a la misma cosa, no puedo ver vos qué color estás viendo. Porque Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Naranjas son esos zapatos. Y yo, no dejaron ni que de daltonismo. Yo, mis ojos ven eso, lo que digamos para vos sería un verde. Pero yo toda mi vida le he llamado naranja. Entonces yo digo, sí, son naranja. Y el verde se puede Y ir no de de otro color, tengo manera de pero lo llamo No, pero yo creo que es un tema de lenguaje, no de colores. Es que es diferente. Es de lenguaje porque si yo a ese mapache, ¿cómo le decimos en Hay un caso, hay un Pero raro, pero ¿cómo puedes comprobar que vos y yo estamos viendo el mismo color? Claro. Figuras y sombras. ese? Yo no puedo comprobar que estamos viendo el mismo color. Claro. Pero si yo te muestro un color naranja y yo te digo este es naranja y usted ve el naranja, yo puedo decir los dos estamos viendo el mismo color naranja. Claro. Lo que tal vez no podemos ver tonalidades. Los dos estamos llamando. No, porque desde tu cerebro vos podrías estar viendo lo que... Esto es súper paradójico, pero desde tu cerebro podría estar viendo un verde, ¿cierto? Pero toda tu vida ese verde es normal. Es normal que las naranjas sean color verde. Entonces vos creciste llamando de naranja. Ya. Cuando me dices, ¿esa naranja es naranja? Dale. Sí, es naranja, pero es verde. Pero Y hay un libro que se llama todos los demás Un caso en contra de la realidad. Hay caso en contra de la realidad que habla de que lo que nosotros vemos del mundo es una interpretación que nuestro cerebro le da a las cosas. Y decía, no hay un valor implícito hacia nada. No hay un valor implícito hacia nada. Entonces no podemos decir que, para nosotros, bueno, voy a decirlo de esta manera. El idioma es como una versión más avanzada de apuntar. ¿Sí? ¿Me entiendes?
Por eso yo estoy tan interesado con la idea de lo de que tuviéramos una manera de comunicarnos sin palabras, porque ahí sería, uy, ¿cómo nos vamos a comunicar? Sin idioma, sino como yo te mando yo como que te comparto mi pantalla, te comparto mis ojos. Sí, el idioma con tu interfaz. Pero, no, pero es que la traducción del idioma no es solamente con los colores, con muchísimas cosas. Con todo. Porque, por ejemplo, decía Jaime Garzón que cuando fueron a traducir al idioma de las rancherías en Colombia, ¿cómo se llaman? Los indios guayú. Cuando iban a traducir al idioma guayú la Constitución, no había forma de traducirlo literal, o sea, de una forma literal. Entonces ellos decían que la Constitución decía esto, y ellos lo tradujeron como: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, aunque piense y actúe diferente. Entonces lo tradujeron de esa manera, como tan amorosa. En una parte de la Constitución que dice que nadie podrá ser sometido a trato inhumano, a secuestro, ¿no? Entonces, una cosa tan fuerte ellos lo traducen con una forma mucho más bonita, porque no tienen palabras que traduzcan literal, pero le dan una traducción parecida. No parecida, ni siquiera parecida, totalmente diferente, pero que apuntan a lo mismo, ¿sí? A que usted no haga cosas malas por los demás. Entonces, lo que yo llamo árbol, en otro idioma lo llamaría de otra manera, pero estoy respetando de la misma forma. Entonces, dale al Perú. No, dale. Mira que Entonces yo, todo a termina. mí me parece muy curioso, y es que en últimas, como el lenguaje determina esa interfaz que vos estás utilizando para entender la realidad. Entre más complejo sea el lenguaje, entre más capacidad tenga para describir esa realidad, ¿sí o no? Es muy curioso porque, que me parece muy curioso, sí, no sabía, claro, perfecto. Esto no lo voy a cortar. Me parece muy curioso que cómo es la relación con el entender la realidad, el lenguaje y el miedo de los seres humanos. Porque, piñan, algo muy cagada es que supuestamente los lenguajes o los idiomas que tienen menor grado de complejidad, ¿cierto?, son los más agresivos, son los más violentos. Por lo general, ¿Hasta el zona o lo lenguaje? lenguajes más generales son menos complejos. Que diré la realidad en términos más amplios. No espanto si esto, por eso se llama más de blanco o negro. Son más o se mata o me mataste, pero no vamos a dialogar. Entonces los más complejos son más violentos o Menos violento. Pero bueno, porque podés reflexionar. ante esa observación, yo tengo una pregunta para vos. Que me interesa saber qué pensar. Solo por eso, porque me interesa saber qué piensas. Hemos observado que el lenguaje, que tal vez en algún momento fue complejo, como que el propósito del lenguaje es entenderse de manera más efectiva. Entonces se ha vuelto más sencillo. Ponerte un ejemplo. Ya no decimos para dónde vamos, sino para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Entonces, de pronto el futuro ya va a ser ¿para dónde? Pero ¿pa? Y entonces, ¿será que nos vamos a volver más agresivos porque estamos simplificando el lenguaje cada vez más? La observación única es que entre el más simple el lenguaje, más agresivo tiende a ser la cultura. Pero Entre más simple el lenguaje. yo entiendo que porque entre menos complejo sea, menos probabilidad hay de que vas a resolver conflictos mediante el diálogo. O sea, sí. ¿Ya? Porque no tenés forma de comunicarte efectivamente. Sí, a aprender. Entonces, por ahí hay una tendencia a que... Pero mira que, por ejemplo, en español, cuando dicen que los colombianos son muy queridos y son muy amorosos, porque uno le usa más palabras para leer algo. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, yo no digo páseme ese vaso de agua, sino usted me hace el favor y páseme ese vaso de agua. Claro, desde una perspectiva antropológica podría ser como no soy una amenaza, no soy una amenaza, no soy una amenaza. Es como tantas muestras de no soy una amenaza que hacen mucho más allá la colaboración de disculpe que lo moleste, qué pena, ¿será que me podría hacer el favor? Y uno dice, Bueno, se dio cuenta de eso por lo que empezó Nicolás. Entonces, el hecho de que yo pueda abrirme más al conocimiento, a meter mi espectro de información, o mi espectro de ingreso de información a mi cerebro, tengo forma de ser menos violento y más apegado a la naturaleza, pero la naturaleza es violenta, de por sí es violenta. bueno, y al final acabo de comunicarnos de esa manera. Siento que me siento punte también. O sea, si a vos te quitan así en la naturaleza, como una especie común, normal, vos vas a ver si casi todo te quiere matar, ¿cierto? O sea, se requiere cierto tipo de progreso y de entender las cosas. Eso me quiere matar por ahí. Te corte para acá, por ejemplo, nosotros en un Culebra, bosque, quiere matar. como tal, estamos en un bosque sin todos los beneficios del mundo moderno, animales venenosos, plantas venenosas. Sin embargo, hay cosas que no lo son. O sea, hay frutos buenos, hay animales que no te hacen daño, que son parchados.
¿sí o no? Pero para llegar a ese punto, ¿qué se requiere? Entenderlo primero, o sea, entender en qué mundo vive. Ahora, no hay una forma en la que yo, como mi cerebro me engaña, alguna vez me engañe, no hay una forma diferente a los psicodélicos, diferente a sustancias por fuera de tu cuerpo, que logre que tu cuerpo reaccione o aumente su espectro. Sí. Es decir, bueno, entonces, ¿por qué tiene Pero yo creo que sería ¿Más mucho rápido? más difícil. Sería Yo creo que es mucho por más velocidad. difícil. Porque solo- vivimos muy poco tiempo. Pero no solo O velocidad, sea, los cambios cerebrales, perdón, los cambios cerebrales toman tiempo. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que a uno más le enseñan? Por ejemplo, cometer errores. Entre más errores cometer en la vida, más te estrellas, es como que, uy, ¿qué aprendí de esto? No lo voy a volver a hacer. Pero muchas veces vos me puedes cometer todos los errores. Entonces también... los errores pueden significar la muerte. Ya, había un concepto que es un poquito polémico porque también habla de la idea de que nosotros como humanidad hemos decidido ir en contra de la selección natural. Pero habla de que como ahora es mucho más fácil sobrevivir sin ser consciente de lo que te puede matar, hemos dejado de evolucionar a la misma velocidad que estamos evolucionando antes, que ya de por sí evolucionamos súper lento, por lo que duramos tanto tiempo. Entonces vemos a muchas personas que en efecto no tienen la más mínima idea? no tienen la más mínima idea y no están, si lo soltaron en un bosque se muere. Porque Es esos ambos que me mueren. la selección natural, no, sí, podríamos ser nosotros mismos, pero la selección natural se hubiese encargado de matar a esas personas y solo dejar a con tu vida, la habilidad. Que nadie me haga- Si te Con el dedo, y se muere. aquí no hay soya. Pero entonces un argumento hacia la selección natural y porque algunas personas, y muchas No veces, tienen problema. el intelectualismo ha llevado a la conclusión de que se ha visto muchas veces de que hay que acabar con las personas discapacitadas, hay que acabar con las personas pobres porque no están educadas, porque es que hagamos nuestra propia selección natural y eso es problemático porque todo el mundo tiene un derecho a participar y a vivir, participar de la sociedad. ¿Y cuál es la forma en la que se pueden obviar los psicodélicos para llegar a alcanzar esa... Yo creo que la meditación momento del es buena pero la meditación toma tanto tiempo y en un mundo tan ajetreado, con tan poco tiempo para muchas personas, yo dedicarle 2 horas de meditación enfocada a me trago una gomita, Es que, Pues si me traigo una gomita y eso me genera dependencia. tío, lo primordial eso es un miedo válido, pero es salir, es dejar de vivir en estado de supervivencia, en estado animal. O sea, si uno quiere que las personas disfruten sentarse a pensar y a reflexionar, salir del modo supervivencia, o sea, que si uno quiere que alguien se siente y disfrute pensar y estudiar, uno no puede estar preocupado por qué va a comer hoy o preocupado por que no tiene trabajo, no tiene vivienda. pero como la vida es tan simple hoy en día, he conocido ya tantas personas, me propongo a las nuevas generaciones sobre todo, Bueno. pero he conocido a tantas personas que yo Ya lo diría, tienen todo. no, que yo diría, yo hablo con ellos y digo, nunca te has puesto a pensar esto, no, es que ya no necesitan para sobrevivir pensar en esas cosas, y el pensamiento ya es como pasa a segundo plano, si quieres pensar, si no, y entonces estamos hablando de nuevos problemas que la humanidad nunca, por los que la humanidad nunca ha pasado, problemas como de gente con cerebro de gelatina, gente con cerebro de dopamina, que conecta con algo de lo que estábamos hablando antes de las nuevas generaciones. Los niños están creciendo pegados a las pantallas y cada vez necesitan más, algo más que lo estimule más y más y más y más. Y curiosamente en una conversación habíamos mencionado de qué es lo siguiente para ese niño a los 16, 17, 18 años. Cuando ya ver comer no es suficiente, ahora necesito una gomita. Es muy cagada porque, a ver, el cerebro humano evolucionó y gran parte de la evolución del cerebro humano fue gracias a que nosotros estamos programados para buscar la novedad, ¿cierto? Pero la forma en la que nuestro propio cuerpo nos programa para seguir buscando la novedad es mediante la liberación de dopamina, ¿cierto? Resulta que la dopamina, por la forma en que el mecanismo funciona, es que su único objetivo es Dopamina. generar más dopamina, ¿cierto? Buscar más estímulos que te traigan más dopamina. Más novedad. Entonces, exacto, ningún ser humano estaba acostumbrado a ver tantos escenarios, o sea, variables, tantas fuentes y Pero filtros de novedad. entonces el ser humano normaliza las cosas. O sea, yo estoy preparado para la novedad. Pero cuando la novedad llega, deja de ser novedad. Que todavía a mí me traigan una tablet con una cantidad de información, wow, con todas esas aplicaciones y todo eso. Cuando la aprendo a manejar, algo nuevo, como para ver qué te hace. No. Otra tablet, pero Es muy diferente el cerebro de un niño al cerebro de un adulto. Porque por ejemplo, el niño es una esponja.
¿Sí o no? Tal vez Pues, todos. se programa y se termina de programar es en su etapa inicial. Y hasta los 2 años ellos son completamente pluripotenciales, o sea, literalmente. Por ejemplo, los niños empiezan a enfocarse a escuchar y si tenemos un niño en Japón, empieza a filtrar, o sea, Escuchar japonés. a filtrar los sonidos que se hacen en japonés y va a empezar a olvidar los sonidos que les servirían, por ejemplo, para hacer la R, o esos sonidos ya no los va a poder hacer con la misma fluidez. Entonces, así mismo, es como que él empieza a programar el cerebro que el estado natural es tener fuentes de estimulación constante en una edad muy pequeña. Entonces, Desarrollan cosas como déficit de atención, hiperactividad. van creciendo y se van dando Trastorno cuenta de que el mundo real no cambia tanto, o sea, no es un mundo virtual que todo el tiempo está. Entonces, necesitas algo para no estar aburrido en el mundo real. ¿Sí me hago entender? Algo que simule esa estimulación. Y el problema es que vamos a criar una nueva generación de cazadores de dopamina, de adictos, que lo único que va a poder con esa demanda de dopamina van a ser sustancias y vamos a tener una cantidad de drogadictos Total. horrible. Y es que yo estaba pensando eso, hace poco pasó con Vivi, que bueno, tuve un problema con la niña que quiere jugar, pero ya está ocupada trabajando y entonces a ella le da como un ataque casi de pánico diciendo, es que la niña se ve aburrida. Y digo yo, o sea, ya hemos llegado a un punto en el que creemos que aburrirse es malo. Y aburrirse es fundamental que un niño desarrolle sus propias herramientas para lidiar con el aburrimiento. Y ahí sale la creatividad. Los niños, la creatividad viene de estar aburrido, crear manera de cómo desaburrirse. Porque si no, exacto, se acaba la creatividad de si nunca estamos aburridos, nunca podemos estar Pero aburridos. hay que pensar mucho, por ejemplo, antes, a diferencia de ahora, antes había una calle donde salir a jugar, había un barrio y niños con quien jugar, habían primos, habían amigos. Hoy en día es como que los amigos son online. Los amigos son online. Ya no tenemos No, ponerle cuidado, da risa, pero las personas están poniendo menos hijos ahora. Entonces eso en una generación se vuelve que ya en una familia grande de 4 personas puede que haya un niño cada 5 o 7 años. Lo que pasa es que ya no va a haber una diferencia más grande entre los primos y no van a interactuar entre ellos. Mi primo que acaba de nacer y ahorita vemos que ya los 2 añitos, yo con 22 años no voy a compartir con mi primo como compartiría con otra persona de 22 años. Y igual para el niño. Entonces, les estamos quitando todos esos medios con los que ellos se desaburrirían de salir a armar pistolitas de madera o salir a hacer lo que sea. Y luego les estamos diciendo, tienen que quedarse en la casa, pero algunos papás dicen, no le voy a dar tablet, no le voy a dar un teléfono, entonces, ¿qué le hacemos? ¿No? Les quitamos la estimulación natural la facilidad de... Pero es que también... con lo de la vista. Le han registrado más niños que a los 13, 14 años tienen miopía o astigmatismo. Entonces se pusieron a tratar de buscar de dónde nació la tendencia. Y resulta que es no solo eso, es la reducción de exposición a la luz natural. Resulta que Y a mirar al horizonte. exacto, porque uno en la naturaleza, uno tiene un No, me pasó a mí de chiquito. ¿sí? Está mucho en la casa. Pero vos te puedes tratar... La tablet. Tenés que mirar al horizonte. Porque es que cuando vos miras lejos, el ojo tiene que enfocar la luz de la manera diferente. Entonces, si pasas mucho tiempo mirando lejos, tu ojo tiene que como expandirse. Si pasas mucho tiempo mirando cerca, él se Contrae. Entonces, luego ya, si miras mucho tiempo de frente, luego ya no vas a poder mirar. Claro, y entonces, pero para ver lo más cagado, No la pantalla de computadora a 50 metros. como tan plásticos, a esos niños los agarraron, los empezaron a sacar a ver en la naturaleza y el ojo y el astigmatismo les curó. Es porque nuevas cosas que no habíamos visto antes con niños que con la manera en la que nos acostumbramos a criar a los niños antes no aplican ahora. Tío, ¿y qué hace, por ejemplo, los psicodélicos tan buenos en los adultos? Que te devuelve la capacidad de ser un niño. O sea, literalmente, ese mecanismo, Es un gran momento para meter nuestro patrocinio. ese mecanismo que Álvaro dice que... ¿Y cómo le vuelve la capacidad de ser niño? Porque es que resulta que, ¿qué pasa? Los niños nacen precisamente con esa capacidad de absorber información. Todo es nuevo, ¿cierto? Entonces, hay algo que es la neuroplasticidad, la capacidad de las neuronas de crear nuevas conexiones. Entonces, cada que vos aprendes algo, por ejemplo, que el árbol se llama árbol, hay una neurona que realiza una nueva conexión para asegurar que eso se llama árbol. Ya está ahí. Por decir, que a vos yo te quisiese convencer de que ese árbol no se llama árbol, que se llama de otra manera. ¿Sí o no? Tengo que generar que esas dos neuronas
que toda su vida han estado comunicándose entre sí, fortaleciendo, asegurando ese conocimiento de que el árbol se llama árbol, ¿cierto? Se desconecten y creen una nueva conexión, donde el árbol ya no se llama árbol, ahora se llama ¿qué? Perro, ¿sí o qué? Algo así. Eso se llama neuroplasticidad, la capacidad de desligar cosas y volverlas a ligar, o a crear conexiones diferentes. Con el tiempo, como nosotros vamos creciendo y creemos que entendemos cómo funciona el mundo, nos vamos creando una identidad de cómo son las cosas, o unos... sí, o sea, tu propia forma de ver el mundo. Y por eso entre uno más adulto, pues también más terco. Entonces resulta... Porque te miró directo a los ojos cuando dijo eso. No, es normal, es normal. Digo así, más terco. Porque obvio, la experiencia algo te enseña, normal, claro. Pero entonces, Claro. los niños son mucho más neuroplásticos, son mucho más maleables de cambiar eso. Y los psicodélicos estimulan esa neuroplasticidad. ¿Por qué? Es muy curioso el mecanismo y tiene mucho sentido. Cuando vos te das cuenta de que tu cerebro no lo entiende, ponele, vos ves que este árbol se desdobla y se vuelve un churrito, Cambia de color. se cambia de colores. Tu cerebro no lo entiende, eso nunca en tu vida ha sucedido. ¿Sí me entiendes? Nunca ha pasado algo así, para vos es imposible. Entonces es como, uy, estas conexiones que teníamos aquí tan rígidas, donde veíamos que esto era posible, que esto no era posible, sí es posible. Toca desconectar, porque si no, estamos entendiendo mal la realidad, ¿me entiendes? Entonces hace que el cerebro, Que lo estamos entendiendo mal, lo estamos sucediendo en la realidad alterna. en ese momento, pero vos salís del viaje, o sea, el líquido se va, o el químico se va, pero la experiencia Pero queda. entonces, ¿por qué ¿por qué terminan siendo malos para la salud los psicodélicos? No lo son. No lo son. ¿Cómo no lo son? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo termina la gente adicta a los psicodélicos para poder... Eso no. A otras cosas. Eso no Los es psicodélicos no son Estás armas. parando en cocaína y todo eso. Es que hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, los opioides. Los psicodélicos no son adictivos. Pues a mí no me parecen adictivos porque son experiencias fuertes. Y No hay casos de adicción con psicodélicos. Ok. ¿Cuáles son los psicodélicos? El LSD, un psicodélico no es activo. Lo honguino, lo espía. ¿La marihuana no es adictiva? La marihuana no es psicodélico. ¿Y no un LSD? El LSD es psicodélico, pero no es activo. No importa cuánto LSD o eso más, puedes recuperarte sin problema. sí. Y realmente, ¿qué pasa? Pero lo que te digo es eso, que la experiencia como tal, porque vos volvés a la normalidad, volvés a ver las cosas como tal, pero ya tu cerebro vio como que, la realidad no era así, entonces queda como que las neuronas quedan así, como para crear nuevas conexiones, ¿me entiendes? Entonces vos ahí puedes utilizar, bueno, realmente, Pues ya lo- más clics. Pensarlo de esta manera, tus con el que voy a comprar desde lo de la capacidad son vivir la vida 2 veces, un día monótona, lo normal, lo de siempre, y otro día prestando atención a las cosas pequeñas. Cuando vos estás en ese estado de lo que podría ser eso, los psicodélicos, empezás a tener un enfoque hacia otras cosas como los colores, las sombras, los sonidos que normalmente no tendrías. Un ejemplo, el cerebro cuando procesa información, mayoritariamente, yo no sé si sería un 90%, pero mayoritariamente la información que entra al cerebro es visual. La mayoría de la información que el cerebro procesa para poder entender la realidad es visual. Entonces, si yo le tapas los ojos a alguien, se enloquece. Una persona que, darte un ejemplo, las personas que nacen ciegas nunca han visto, jamás, no hay un solo caso que desarrollen esquizofrenia. Pero una persona que quedó ciega, tiene más probabilidad de desarrollar esquizofrenia que una persona que nunca ha visto o una persona que ve. Todo el que toda la vida dice. Perder la vista es como quitarle, no sé, un pulmón al cerebro. La vista depende mucho de la vista. Entonces, estar en estos estados te permite a vos analizar las cosas desde un punto de vista menos visual y podría ser más sensorial. Como, esto se siente así, suena así, sabe así. Hay una teoría y hay una propuesta es que darle a todos los líderes mundiales, a todos los presidentes, que verlo en un salón y ¿Psicodélico? y es que se resolvería, que habría paz mundial. Hay unas personas que dicen que el Homo sapiens se diferencia de sus antepasados porque en algún momento encontró hongos y empezó a consumirlos de manera frecuente. El Homo sapiens. La teoría del mono dopado. La teoría del mono dopado, que es que porque dicen de dónde nace la conciencia, si otros animales no han experimentado eso. Y pensalo, tío, el lenguaje como tal, que es tan característico de nosotros, el lenguaje no es más que una muestra de algo de sinestesia, de coger dos cosas que están aparentemente que no tienen relación alguna, por ejemplo, un objeto físico y un símbolo, un sonido, una palabra. Esto podría significar árbol otra vez, pero no hay una relación.
vos dentro de tu mente coges y creas y asocias que todos los árboles se llaman bla, bla, bla. Y ahora, pum, tenés un lenguaje, ¿sí me entienden? Pero estás mezclando dos cosas, dos estímulos diferentes. Entonces dicen que algo que lo que tuvo que haber generado esa mezcla de categorizaciones tuvo que haber sido ayudado por psicodélicos. Y claro que yo creo que menos de mi parte esto no es una apología a las drogas, no es como decir Sí, hay que normalizarla, sino que es que la manera más, incluso para las nuevas generaciones que van a estar más expuestos y ya están expuestos a estas drogas, es poder analizarlas desde una perspectiva objetiva y ver, bueno, cuáles son los pros y los contras de esas cosas y cuál es un límite saludable, porque es que no podemos pasarnos toda la vida suponiendo que no existen y prohibiéndoselo a la gente como si no existiera. Ahora, hay algunas drogas que son más complicadas que ese argumento, pero en el caso, por ejemplo, de los psicodélicos, que no son adictivos, que no son destructivos, ¿cómo puedes decirle a una persona, ok, puedes utilizar esta droga para, por ejemplo, salir de la depresión? Han habido casos clínicos. Sino que Personas es con un esa clínica que desconocimiento. consumen, si le siguen, Porque, por ejemplo, los opioides son otras drogas que son supremamente peligrosos. Eso es supremamente peligroso. muy adictivas, ¿no? Eso sí es demasiado adictivo. Literal, el fentanilo. O sea, si un fentanilo es como que vos se va a sentir muy bien. Vos va, porque literalmente hay una en el cuerpo humano donde se procesa el placer y el dolor, se procesa en una zona muy, muy similar. Y funciona como si fuese una balanza. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si vos estás experimentando, vos lo has debido haber sentido. Si uno está experimentando una situación incómoda, ¿cierto? O dolorosa, por decirlo así, o no tiene que llegar al dolor físico, incómoda, estresante. Cuando vos salís de ella, ¿cómo se siente? Se siente como un alivio, ¿no? Ese paso de más estrés a menos estrés se siente bien. Placentero. Esa subida es placentera. Entonces, hay un balance. Lo mismo cuando sentís mucho placer y luego tenés que salir porque uno no puede estar feliz todo el tiempo. Entonces esa abstinencia de placer se siente mal, como una experiencia negativa. Resulta que el cuerpo utiliza el placer y el dolor como nuestros frenos y aceleradores en el mundo. Y es lo que nos guía para sobrevivir. Entonces vos te cortás, sabes que por ahí no es. Te hace daño, sabes que por ahí no es. Se siente bien, pensás que por ahí es. Entonces como es que el balance y el acelerador. Resulta que nosotros tenemos unos receptores que se llaman receptores opioides. Hay unos naturales, nosotros liberamos endorfinas y nos hacen olvidar el dolor. O sea, apagan esos receptores de dolor en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo se siente? Se siente muy bien porque no estás sintiendo dolor, estás sintiendo lo contrario. Resulta que de los derivados de algunas plantas como el opio, ¿cierto? Se pueden saltar moléculas que imitan molecularmente a esas endorfinas naturales y pueden apagar tus receptores de dolor, unas con mayor o menor potencia. El fentanilo, por ejemplo, es súper potente. Resulta que cuando te meten tu chute, porque a veces lo hacen, por ejemplo, para operaciones, no vas a sentir dolor, es mejor que la anestesia, todo el cuento. Resulta que vos estás en un estado de éxtasis tan increíble, tan horrible, que vos ya freíste tu sistema de dopamina. O sea, esa primera vez es la única vez que te vas a sentir en el nirvana. Ya toda experiencia de ahí en adelante, como va a ser la segunda, la tercera, la cuarta, no va a ser igual de placentera que la primera. Entonces ya freíste tu sistema, vas a estar detrás de él buscando. Y eso obviamente depende de la dosis. Entre vos más placer quieras experimentar y más alto te lo pide, también así mismo más hijuepucha va a ser la caída otra vez al suelo. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema con las drogas, ¿cierto? Pero todas son muy diferentes. Por ejemplo, con los hongos, él ya viene con su Opiniones. con su parte de dolor, porque el viaje no es tan placentero. O sea, uno realmente vive algo que se llama como el viaje del héroe, porque ese miércoles te abre, no sé, la cabeza, pero también uno la pasa medio mal. O sea, siempre hay una parte de, donde vos te das duro en la cabeza y luego una parte chévere. Entonces yo creo que ahí es que lo balancea. Claro, y porque no es como que vos termines el viaje y vos digas, lo quiero volver a hacer ya. No. Sí te deja completamente transformado, pero Entonces, está el dicho de que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, y es que nuestra generación, con tantas comodidades que podemos permitirnos, queremos hacer la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestros bebés lo más cómoda posible,
Y básicamente lo estamos preparando para el fracaso porque lo estamos preparando para una vida que no existe. Llena de dopamina, llena de felicidad. La felicidad es lo más Recuerda que tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen tiempos fáciles y tiempos fáciles hacen hombres débiles. Y hombres débiles hacen tiempos difíciles. Yo había escuchado eso. Entonces, pues, tal vez es un ciclo natural, pero ¿cómo prepararnos de la mejor manera? ¿Cómo prepararnos de la mejor? Conocí a una persona que tenga una frase célebre, es tan importante. Una cosa y otra cosa, otra cosa. Es mejor hacer las cosas que no hacerlas. Pues, no, es un ciclo natural, entonces, ¿cuál es la manera más? ¿Petro? Mi papá. Ah, Mi papá. Sí, sí. ¿Cómo podemos prepararnos para esto? Ya que es natural, ¿cómo puedes prepararte para No, yo creo que lo importante de todo esto es que se resume todo lo que hemos conversado, es sencillamente qué hace usted con el conocimiento. Busque conocimiento. Cuando tenga el conocimiento en la mano, usted libra y presenta sus propias opiniones, pero como usted lo decía, informada. Es decir, aprendí mucho ahorita que estábamos hablando, aprendí muchísimas cosas, pero básicamente lo que sigue, no importa si uno es viejo, si es joven, si es de la época anterior, si es de esta época nueva, es lo que dijimos. Cuando las cosas se hacen muy fáciles, se hacen muy sencillas, la gente no las valora. No es lo mismo, una persona lucha por comprarse unos tenis, pero cuando los compra ya le pierde todo el interés, porque ya los tiene. Entonces, así mismo pasa con las pantallas, pasa con los opioides, pasa con las drogas, pasa con todo, ¿sí? Porque cuando yo ya hice el viaje, lo que usted me lo acaba de decir, cuando usted ya alcanza casi que el nirvana, como usted lo acaba de llamar, yo creo que eso ya es demasiado alto, pero cuando ya llega a ese extremo sensación de placer, pues ya ¿dónde más puede llegar? No, pero usted necesita volver allá. Entonces, volver allá lo hace dependiente de esa disposición. Siempre se ha hablado de que el propósito y el objetivo de la vida es la felicidad, pero ¿qué tal si el propósito de la vida, de la vida es un balance entre la felicidad y el sufrimiento? Es poder estar en un balance entre ambas cosas. Porque, creo que otra cosa, para salir de tu zona de confort tienes que estar incómodo, pero eso va en contra del propósito de la vida. Pero yo quiero estar como la historia del pescador, ¿no? Yo quiero estar cómodo en algún momento de mi vida, entonces voy a estar incómodo ahorita mismo. ¿Cuál es la respuesta a tener que romper el balance? En algún momento tenés que romper el balance. Y es natural y es saludable. Y el truco tiene que estar en volverlo a encontrar cada vez que lo rompes. Bueno, interesante todo esto. Muy chévere. Muy bueno, muy chévere.